El humo del bombardeo de la noche anterior aún no se había disipado. En algún lugar bajo el lodo del frente occidental, en algún lugar de esa horrible red de trincheras que se extendía como heridas abiertas por el rostro de Francia, un soldado yacía acurrucado en una trinchera, completamente inmóvil. No dormía, escuchaba, y escuchaba a un perro. No era un animal militar adiestrado. No era un perro criado para la guerra, educado en silencio y moldeado por adiestradores profesionales durante meses de cuidadoso entrenamiento. Era un perro callejero, un mestizo, un perro pequeño, de pecho grueso, tipo pitbull, que, lógicamente, no tenía absolutamente nada que hacer en una zona de guerra. Sin embargo, en ese instante, en la oscuridad previa al amanecer de 1918, todos a su alrededor observaban a aquel perro que recorría la trinchera con nerviosismo, olfateando sin descanso, con el cuerpo tenso y la mirada fija en una figura sombría agazapada en la alambrada. Lo que sucedió a continuación acapararía a los titulares de todo Estados Unidos. Le valdría a este perro un ascenso, una medalla y, finalmente, un lugar permanente en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo. Pero antes de llegar a ese momento, antes de que lleguemos al espía, las medallas, el presidente, los desfiles, necesitamos volver al principio. Necesitamos volver a un campo de entrenamiento en Connecticut, una tarde de verano de 1917, y a un perrito que apareció de la nada y decidió, con la confianza soberana que solo los perros parecen poseer, que había encontrado a su gente. Corre el año 1917. Estados Unidos acaba de entrar en la Primera Guerra Mundial. Tras años de presenciar la devastación de Europa, el presidente Woodrow Wilson compareció ante el Congreso el 2 de abril y solicitó una declaración de guerra contra Alemania. 4 días después, la obtuvo. El país no estaba preparado. En la primavera de 1917, el ejército de los Estados Unidos contaba con apenas unos 127.500 soldados en activo. Francia y Gran Bretaña ya habían perdido millones. Alemania también. La magnitud de la matanza industrializada que se libraba en el frente occidental superaba con creces la comprensión del público estadounidense y la preparación de las Fuerzas Armadas para la que estaban preparadas. En los campos de entrenamiento de Estados Unidos había soldados que jamás habían disparado un rifle. Había oficiales que nunca habían comandado hombres en combate. Toda una nación estaba a punto de verse inmersa en la peor guerra de la historia, prácticamente partiendo de cero. Uno de esos campos de entrenamiento era Yale Field, en New Haven, Connecticut. A finales del verano de 1917, el 102º Regimiento de Infantería de la 26ª División, conocida como la División Yankee, compuesta en gran parte por unidades de la Guardia Nacional de Nueva Inglaterra, estaba realizando allí su entrenamiento básico. Hombres de toda condición social, granjeros y obreros, estudiantes y comerciantes, todos aprendiendo los fundamentos de la vida militar en el polvo y el calor de verano de Nueva Inglaterra. Y fue en ese campo de entrenamiento, en algún momento de julio de 1917, donde apareció un perro. Nadie sabía de dónde venía. Nadie lo había traído. No tenía dueño. Era un perrito atigrado, de cola corta y pecho ancho. Casi con toda seguridad un cruce de Boston Bull Terrier, aunque su raza exacta era y sigue siendo motivo de debate. Tendría quizás 1 año. Era claramente un perro callejero, claramente astuto, y claramente había decidido, como a veces hacen los perros callejeros, que aquel lugar en particular, lleno de hombres ruidosos, sudorosos y confundidos, era lo suficientemente interesante como para investigarlo. Su nombre finalmente sería Stubby, un nombre que recibió, con la más obvia sencillez, por su cola corta. El soldado que primero se fijó en él fue un joven soldado raso llamado J. Connery. Era de New Britain, Connecticut, y tenía 25 años. Se había alistado porque su país lo necesitaba, al igual que los miles de hombres que lo rodeaban. Pero algo en este perro en particular lo detuvo en medio de su jornada. Connery no le dio muchas vueltas al asunto. Empezó a alimentar a Stubby, a compartir sus raciones y a pasar tiempo con él durante los descansos entre los entrenamientos. Stubby, por su parte, parecía sentirse atraído instintivamente por Connery. Lo seguía por todo el campamento, aprendía su rutina y lo adoptaba con esa tranquila certeza que solo los perros expresan. En cuestión de días, eran inseparables. Pero Connery comprendió algo que las normas del ejército dejaban muy claro. Los perros no estaban autorizados a estar en los campos de entrenamiento. Stubby no tenía estatus oficial, ni papeles, ni permiso. Era, en todos los sentidos,
Exactamente lo que parecía ser. Un perro callejero que había llegado allí extraviado. La solución de Conroy fue simple, humana y completamente impráctica en el mejor sentido posible. Escondió al perro. Le pasó comida a Stubby de contrabando. Lo mantuvo fuera de la vista durante las inspecciones. Durante las semanas siguientes, le enseñó al perro a quedarse quieto en los momentos precisos. Y aquí es donde comenzó a surgir algo extraordinario. Stubby aprendió, repetidamente, no solo a quedarse quieto, sino a sentarse, a quedarse quieto, a responder a los toques de corneta. Aprendió a saludar, apoyando la pata derecha contra la ceja derecha cuando Conroy movía la mano de una manera particular. Aprendió los ritmos de la jornada militar con tanta naturalidad como si hubiera nacido para ellos. Vale la pena detenerse en esto, porque es importante. El perro no fue entrenado por profesionales con premios, cliques y entornos controlados. Fue entrenado por un soldado raso de 25 años que aún estaba aprendiendo a ser militar. Y, sin embargo, Stubby asimiló la estructura y la rutina de la vida militar con una rapidez asombrosa. Los hombres de la 102ª División comenzaron a notarlo, y comenzaron a quererlo. El regimiento finalmente descubrió a Stubby oficialmente. Era inevitable. Pero para entonces, el vínculo entre este perro y estos soldados era demasiado fuerte como para que alguien con 2 dedos de frente pudiera romperlo. Según se cuenta, el oficial al mando se encontró con Stubby durante una inspección, y Stubby respondió sentándose y levantando la pata derecha en señal de saludo. La historia dice que el oficial, tras una larga pausa, comentó algo así como que cualquier perro que pueda saludar al oficial al mando puede quedarse. Si ese intercambio exacto tuvo lugar o no es algo que la historia no puede confirmar con absoluta certeza. Lo que sí confirma es que Stubby no fue expulsado del campamento. Se quedó. Gracias a su carisma y al cariño acumulado, se convirtió en la mascota no oficial del 102º Regimiento de Infantería. Y cuando aquel regimiento partió hacia Francia a finales de 1917, Stubby se fue con ellos. Conroy lo introdujo clandestinamente a bordo del buque de transporte SS Minnesota. Lo escondió en un depósito de carbón. Lo mantuvo oculto hasta que estuvieron demasiado lejos de la costa como para que alguien pudiera dar la vuelta. Cuando lo descubrieron, porque lo descubrieron, las tropas intervinieron de nuevo. Según los relatos que han sobrevivido, el comandante del barco se dejó convencer por la misma combinación de carisma animal y lealtad colectiva de los soldados que había logrado que Stubby permaneciera en el barco en todas las ocasiones anteriores. Llegó a Francia. Llegó al frente occidental. Y todo lo que sucedió después iba a cambiar para siempre la historia de este humilde vagabundo. El frente occidental en 1917 y 1918 no era un frente en el sentido romántico o clásico. Era una línea de trincheras fortificadas que se extendía aproximadamente 700 kilómetros desde el Canal de la Mancha en el norte hasta la frontera suiza en el sur. Millones de hombres murieron a lo largo de esta línea. El sistema de trincheras, con sus escalones de fuego, sus refugios, sus trincheras de comunicación y líneas de reserva, era esencialmente una vasta y letal ciudad construida completamente bajo tierra, en el barro, en la oscuridad, bajo la constante amenaza de fuego de artillería, francotiradores, ataques con gas y asaltos de infantería. Stubby entró en esas trincheras. Al principio, el ruido por sí solo debería haber bastado para aniquilar a cualquier animal que no estuviera específicamente adaptado a él. Los bombardeos de artillería de la Primera Guerra Mundial fueron de los más fuertes y sostenidos de la historia de la humanidad. Se dice que el famoso bombardeo que precedió la batalla del Somme en 1916 se escuchó incluso en Londres, a 450 kilómetros de distancia. El 102º Regimiento de Infantería se desplegó en el sector de Chemin-des-Dames, en Francia, en febrero de 1918, y en cuestión de días se encontraba inmerso en intensas operaciones de combate. Stubby estaba allí. Lo primero que notaron los soldados fue que Stubby no huyó. Estaba claramente asustado. Su comportamiento cambió. Sus orejas se aplanaron y buscó refugio instintivamente. Pero no abandonó a los hombres. Se quedó en las trincheras. Se movía entre los soldados. Parecía comprender, con la lógica que tienen los perros, que su presencia era necesaria. Y en ese entorno terrible, agotador y deshumanizador, la presencia de una criatura cálida y viva que expresaba lealtad y afectos sinceros valía más de lo que cualquier estratega militar podría haber calculado. Esto no era poca cosa. Los soldados de combate en la Primera Guerra Mundial sufrían lo que ahora entendemos como trastorno de estrés postraumático grave, entonces llamado neurosis de guerra,
y luego desestimado o malinterpretado por muchos oficiales al mando como debilidad o cobardía. Los hombres temblaban sentados en las trincheras. Los hombres lloraban sin poder parar. Los hombres miraban al vacío durante horas. Y en medio de esta catástrofe psicológica apareció Stubbe, presionando su pequeño y sólido cuerpo contra las piernas de hombres asustados, apoyando su cabeza sobre soldados heridos, meneando su raquítica cola en circunstancias en las que ningún ser humano podría encontrar algo que menear. El valor médico de esto era, y sigue siendo, real. Estudios de psicología moderna demuestran consistentemente que la presencia de animales reduce los niveles de cortisol, disminuye la frecuencia cardíaca y reduce la percepción subjetiva de ansiedad y dolor. Los soldados de la 102ª División de Infantería no contaban con esos estudios. Solo tenían al perro, y lo cuidaban como si fuera irreemplazable, porque lo era. Pero Stubbe no era simplemente un consuelo. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo que nadie había planeado que fuera, y que nadie había previsto. Se estaba convirtiendo en un centinela. Los perros poseen capacidades sensoriales de una magnitud muy superior a la nuestra. Se estima que su olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un humano. Un perro puede detectar ciertos compuestos químicos en concentraciones de 1 parte por billón. Su rango auditivo abarca desde aproximadamente 40 hercios hasta 65.000 hercios, en comparación con el rango humano de 20 a 20.000 hercios, lo que significa que detectan sonidos tanto más graves como más agudos de lo que cualquier humano puede percibir y a mayores distancias. En el contexto del frente occidental, estas capacidades se tradujeron en algo aterrador y, a la vez, en algo que salva vidas. Las fuerzas alemanas utilizaron gases venenosos de forma extensiva durante la Primera Guerra Mundial. El gas cloro se empleó por primera vez en cantidades significativas en la Segunda Batalla de Ypres en abril de 1915. Le siguió el fosgeno. Y luego, el más tristemente célebre, el gas mostaza, diclorodietilsulfuro, introducido en 1917. El gas mostaza era particularmente aterrador porque no mataba rápidamente. Atacaba la piel, los ojos y las vías respiratorias. Provocaba ampollas masivas. Cegaba, permanecía en el suelo y en las superficies durante días. Un soldado que caminara por un terreno que había sido rociado con gas mostaza horas antes aún podía resultar gravemente herido. Se entregaban máscaras antigas a los soldados, pero solo eran útiles si se tenía tiempo para ponérselas. Y para ponérselas era necesario saber que el gas se acercaba. De noche, sin previo aviso, un ataque con gas era una sentencia de muerte para los hombres que dormían. Stubbe les dio una advertencia. Su nariz detectaba la presencia de gas, en particular la huella química característica de los agentes utilizados, antes de que las concentraciones fueran perceptibles para cualquier sentido humano. Los soldados en las trincheras informaron que Stubbe comenzaba a ladrar, moviéndose con urgencia por la trinchera, mordisqueando a los hombres dormidos y negándose a detenerse hasta que despertaban. No podía explicar qué olía. Solo podía insistir, con todos los medios a su alcance, en que los hombres a su alrededor debían despertar y ponerse las máscaras. No se ha documentado con precisión el número exacto de soldados cuyas vidas Stubbe salvó gracias a estas alertas de gas. Lo que sí se ha registrado es que la práctica se comprendió y se ganó la confianza de los soldados. Los soldados de la 102ª División aprendieron a responder a la alarma de Stubbe con la misma urgencia con la que tocarían la corneta. Cuando el perro daba la alarma, se ponían las máscaras. Piensa en lo que eso significa. Un perro callejero de las calles de New Haven, Connecticut, funcionaba como un sistema de alerta temprana para armas químicas en la guerra más industrializada que la humanidad había librado hasta entonces. Pero las advertencias sobre el gas fueron solo el principio. Stubbe participó en 17 enfrentamientos militares durante su estancia en el frente occidental. 17. Estuvo en Chemin-des-Dames, en Toul, en Château-Thierry, en el Marne, en la ofensiva de Meuse-Argonne, la mayor operación militar de la historia estadounidense hasta ese momento, en la que participaron 1,2 millones de soldados estadounidenses en el otoño de 1918. Fue herido 2 veces. La primera vez, la metralla de una granada alemana le atravesó la pierna izquierda y el pecho durante una incursión. Fue trasladado a un hospital de campaña, donde el cirujano de guardia lo atendió, no porque las normas lo exigieran, sino porque los hombres lo demandaban, y porque cualquiera que conociera a Stubbe durante más de 5 minutos aparentemente se volvía incapaz de negarle nada. Durante su recuperación en el hospital de campaña, Stubbe hizo lo que siempre había hecho,
recorrer las alas, encontrar a los heridos y acostarse junto a ellos. El personal del hospital comprendió rápidamente lo que sucedía y lo apoyó. Stubby se convirtió, sin ninguna designación formal, en uno de los primeros perros de terapia documentados en la historia de la medicina militar. Una mujer francesa de la ciudad de Château-Thierry, conmovida por la presencia de Stubby y la devoción de los soldados estadounidenses que habían ayudado a liberar su ciudad, le cosió a mano una chaqueta de gamuza. Esta chaqueta se convirtió en la superficie sobre la que más tarde se prenderían sus medallas e insignias, y se conserva hasta el día de hoy. Regresó al frente, y entonces llegó el espía. Es de madrugada, en algún punto del sector estadounidense del frente. La fecha exacta varía ligeramente según los distintos relatos históricos, pero el suceso está documentado y se mantiene constante en su esencia. Los hombres de la 102ª División Aerotransportada están en sus posiciones. Reina la calma previa al amanecer, que en el frente occidental nunca es del todo silenciosa, pero al menos es más tranquila que durante las horas de bombardeo. Stubby comienza a comportarse de forma extraña. No es la alarma frenética y urgente de una señal de gas. Es algo diferente, más concentrado, decidido. Se acerca al borde de la trinchera, con las orejas hacia adelante y el cuerpo rígido, y se queda mirando fijamente un punto específico en tierra de nadie. Su comportamiento es tan intenso que incluso los hombres exhaustos lo notan en los minutos previos al amanecer. Un soldado alemán, un explorador que recababa información sobre las posiciones estadounidenses, había cometido el grave error de moverse dentro del alcance sensorial de Stubby. Quizás había subestimado el perímetro. Quizás esperaba encontrar centinelas dormidos. Cualquiera que fuera su razonamiento, se vio descubierto, no por ningún guardia humano, sino por un perro de 18 kilos que había pasado meses aprendiendo cada sonido, olor y presencia asociados con el 102º Regimiento de Infantería, y que, por lo tanto, reconoció con absoluta certeza que esa figura en particular en la alambrada no pertenecía a ese regimiento. Stubby se abatió. El explorador alemán huyó. Stubby lo persiguió. Y antes de que pudiera regresar a las líneas alemanas, Stubby lo agarró por la pierna, lo sujetó con fuerza y comenzó a ladrar con tal volumen que despertó a todos los soldados que estaban cerca. Soldados estadounidenses salieron corriendo de la trinchera y capturaron al hombre. Fue hecho prisionero. El prisionero tenía en su poder materiales que confirmaban lo que los instintos de Stubby habían detectado correctamente. Era un espía alemán que realizaba labores de reconocimiento de las posiciones de las tropas estadounidenses, elaborando un mapa del sector para su posible explotación. El sargento Stubby había capturado a un combatiente enemigo. Gracias a esta acción, recibió un ascenso formal a sargento, convirtiéndose así en el primer perro en alcanzar el rango de suboficial en el ejército de los Estados Unidos. Su ascenso fue autorizado por el general John Black Jack Pershing, comandante de las Fuerzas Expedicionarias estadounidenses. Pershing se reunió personalmente con Stubby y le estrechó la pata. Al parecer, no consideró indigno este gesto. La ofensiva de Meuse-Argonne, que comenzó el 26 de septiembre de 1918, fue el último gran ataque de las Fuerzas Expedicionarias estadounidenses. Duró 47 días e involucró a aproximadamente 1,2 millones de soldados estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses sufrieron alrededor de 117,000 bajas, muertos y heridos. El objetivo era romper las líneas alemanas, cortar la crucial línea férrea Sedan-Messières, que abastecía todo el flanco derecho alemán, y poner fin a la guerra. El 102º Regimiento de Infantería estaba en medio de todo. Stubby estuvo presente en todo momento, y en algún punto de esta ofensiva resultó herido por segunda vez. Le alcanzó de nuevo un fragmento de granada, esta vez en la pierna y el pecho. De nuevo recibió tratamiento. De nuevo se recuperó. Y de nuevo, tras su recuperación, regresó con sus compañeros. Hay algo en ese regreso que se resiste a una explicación sencilla. Los animales en zonas de combate, perros militares entrenados, caballos, mulas, suelen huir ante una estimulación sensorial abrumadora. Están entrenados para soportarla, e incluso así, muchos no pueden. Stubby no estaba entrenado. Simplemente había decidido, con cierta intuición animal, que su lugar estaba con esos hombres. Y ni todo el fuego de artillería, ni todo el gas, ni toda la sangre, el barro y la muerte habían cambiado esa decisión. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918. A las 11 de la mañana, los cañones se enmudecieron en todo el frente occidental. Tras 4 años,
3 meses y 14 días, la Primera Guerra Mundial había terminado. Según todos los testimonios, el silencio era aterrador. Los hombres que habían vivido con el constante bombardeo de artillería durante meses no sabían qué hacer ante la quietud. Simplemente se quedaron en sus trincheras, mirando fijamente. El sargento Stubbe también estuvo presente durante ese silencio. Robert Conroy llevó a Stubbe de vuelta a Estados Unidos. Navegaron juntos de regreso en la primavera de 1919, de la misma manera que habían llegado a Francia. Stubbe sin órdenes oficiales, sin la documentación adecuada, pero con más buena voluntad por kilo que cualquier otra criatura en ese barco. La bienvenida que les esperaba no era la que ninguno de los dos había previsto, aunque quizás debería haberlo sido. En 1919, Estados Unidos ansiaba héroes. La guerra había consumido demasiado. Se había cobrado demasiadas vidas. Y allí, regresando a casa en un barco de transporte, se encontraba un sargento que había participado en 17 batallas, sobrevivido a 2 heridas, alertado a sus hombres sobre ataques con gas, encontrado heridos en cráteres de obuses, consolado a los moribundos y capturado personalmente a un espía enemigo. El hecho de que este sargento tuviera 4 patas y una cola corta no pareció disminuir en lo más mínimo el entusiasmo del público. El sargento Stubbe era una celebridad enorme. Aparecía en periódicos de todo el país, desde el New York Times hasta periódicos de pueblos pequeños en lugares sin conexión directa con la 102ª Infantería. Conoció a 3 presidentes en ejercicio. Woodrow Wilson, quien había solicitado al Congreso la declaración de guerra que envió al regimiento de Stubbe a Francia, lo conoció. Warren G. Harding también lo conoció. Calvin Cooley lo conoció y, según numerosos testimonios, quedó muy impresionado con él. Hay fotografías de Stubbe en la Casa Blanca. Desfilaba en marchas. Inauguraba ferias. Asistía a eventos deportivos. Visitaba hospitales de veteranos, donde su habilidad para localizar y consolar a hombres heridos y traumatizados, la destreza que había desarrollado en las salas de Francia, seguía funcionando con la misma eficacia que había demostrado bajo el fuego de artillería. Veteranos, que llevaban semanas sin hablarse, se dirigían a Stubbe. Hombres que rehuían el contacto humano aceptaban la presencia de un perro a su lado. La misma cualidad que lo había hecho valioso en las trincheras lo hacía valioso también en las salas de recuperación en casa. Se convirtió en la mascota del equipo de fútbol americano de la Universidad de Georgetown, papel que desempeñó hasta su muerte. Asistía a los partidos. Según se cuenta, colaboraba en los espectáculos del descanso. En definitiva, estaba viviendo la vida al máximo. Robert Conroy se matriculó en la Facultad de Derecho de Georgetown en 1921. Llevó a Stubbe consigo. Y Stubbe, que ya había demostrado su capacidad de adaptación a prácticamente cualquier entorno que el universo le presentara, se adaptó a la Facultad de Derecho. Asistía a clases. Asistía a los partidos. Era toda una institución. Stubbe murió en brazos de Robert Conroy en 1926. Tenía aproximadamente 10 años. Conroy lo sostuvo en brazos hasta su muerte. La relación que había comenzado en un campo de entrenamiento de verano en New Haven, un joven soldado raso y un niño extraviado, duró casi una década y abarcó experiencias que ninguno de los dos podría haber imaginado al principio. El New York Times publicó su obituario. Un perro callejero recibió un obituario en el New York Times. Conroy mandó conservar y disecar a Stubbe, una decisión que, un siglo después, nos permite seguir viéndolo. Ver al perro tal como era. Su pelaje de gamuza con sus medallas e insignias. Su cuerpo robusto y de pecho ancho. Su cola corta. Su rostro, que al parecer convenció a todos los oficiales al mando con los que se cruzó para que lo dejaran quedarse. El sargento Stubbe se exhibe hoy en el Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian en Washington. De ese descansa en un lugar de honor en uno de los museos más visitados del mundo, rodeado de objetos que atestiguan la historia de una nación. No se le presenta como una curiosidad, sino como un veterano, porque eso era lo que él era. El legado del sargento Stubbe no se limita a una sola vitrina en Washington. Su historia cambió, de maneras sutiles pero significativas, la concepción que el ejército estadounidense tenía de los animales en combate. No fue el primer animal en servir. Los caballos y las mulas habían sido esenciales en todas las guerras anteriores, y las palomas mensajeras se utilizaron ampliamente en la Primera Guerra Mundial para la comunicación.
pero fue uno de los primeros perros cuyo servicio fue reconocido y documentado formalmente en los registros militares modernos, y su historia sentó las bases culturales de lo que se convertiría en el programa de perros de trabajo militares. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuentan con aproximadamente 1.600 perros militares de trabajo. Estos animales desempeñan funciones de detección de explosivos, patrullaje, búsqueda y rescate y reconocimiento especializado. Por tradición, reciben rangos militares, siempre un rango superior al de sus guías para evitar el maltrato. Reciben atención médica equivalente a la de sus compañeros humanos. Cuando un perro militar de trabajo muere en combate, se celebran ceremonias conmemorativas formales. Al finalizar su servicio, se llevan a cabo los trámites de adopción. El vínculo entre el guía y el perro se considera de vital importancia operativa, y el entrenamiento de un perro militar de trabajo representa una inversión de cientos de miles de dólares. Nada de eso surgió de la nada. El argumento cultural de que un perro podía ser un soldado, que podía servir con honor, que podía ganarse el reconocimiento, fue planteado, de forma improbable, por un perro callejero de New Haven, Connecticut, que deambuló por un campo de entrenamiento en 1917 y decidió quedarse. Stubby recibió la medalla de oro de la Humane Education Society. También fue condecorado con la medalla de la República Francesa. Se le otorgó la membresía honoraria de la Legión Americana y de la IMCA. Fue nombrado miembro vitalicio de la Cruz Roja. El mismísimo general Pershing le entregó una medalla de oro. En 2018, justo un siglo después del armisticio, se estrenó una importante película de animación sobre su vida, dando a conocer su historia a una nueva generación que la desconocía. No podía comprender nada de eso. No sabía qué significaba una medalla. No sabía que era famoso, ni que su rostro aparecería en los periódicos, ni que 100 años después de su muerte, los niños en los cines lo aclamarían. Conocía a Robert Conroy. Conocía a los hombres de la 102. Conocía el olor a gas, el sonido de la artillería y el peso particular de un soldado herido que necesitaba compañía en la oscuridad. Eso fue suficiente. De hecho, eso fue todo. La historia de Stubby trasciende la historia militar, los detalles del frente occidental y la maquinaria de la Primera Guerra Mundial. Toca algo más antiguo, más extraño y más fundamental sobre la relación entre los seres humanos y los perros, una relación que tiene entre 15.000 y 40.000 años de antigüedad, según el estudio genético que se consulte, y que parece haberse fundado, en sus inicios, precisamente en lo que Stubby ofrecía: presencia, lealtad, advertencia de peligro y consuelo en el frío y la oscuridad. Nosotros domesticamos a los perros, o los perros se domesticaron a sí mismos por su cercanía a nosotros, en algún punto remoto del pasado que no podemos identificar con precisión. Y en todos los milenios transcurridos, a través de cada transformación de la civilización humana, a través de la revolución agrícola y la revolución industrial y la invención de los estados-nación, la artillería y el gas venenoso, la relación fundamental entre las especies ha permanecido inalterable. Permanecen con nosotros. Los cuidamos, y en los momentos en que el mundo se vuelve más aterrador, cuando hay más en juego y la oscuridad es más profunda, algo en nosotros anhela esa compañía y la encuentra irreemplazable. El sargento Stubby era un perro callejero. No había sido criado para la guerra. No había sido entrenado por profesionales. No era producto de ningún programa ni protocolo. Era un perro que encontró a un hombre en un campo de entrenamiento y decidió, con la autoridad soberana que solo los perros parecen poseer, que esa era su persona, y esa era su gente, y a donde quiera que fueran, él iría. Fue a Francia. Se metió en las trincheras. Se interpuso entre los hombres que amaba y todo peligro que pudiera detectar. Les advirtió, los encontró, los consoló. En una trinchera, en la oscuridad, se aferró a la pierna de un espía alemán y no lo soltó. Dijeron que solo era un perro callejero. Era sargento. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la lealtad, el coraje o la profunda tenacidad del amor ante las adversidades, dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que historias como esta merecen ser vistas y nos ayudas a seguir creándolas. No somos un canal masivo. Creemos firmemente que las historias reales, contadas con honestidad, importan. Tu me gusta es la forma más directa de demostrarnos que estás de acuerdo. Suscríbete a Historia de Batalla TV si aún no lo has hecho. Estamos aquí precisamente para este tipo de historias, las que se pierden en las crónicas oficiales, las que pertenecen a personas que no escribieron las órdenes pero las ejecutaron, las que nos recuerdan porque todo aquello importó.
Cada semana salimos en busca de una nueva historia que merece ser contada. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saberlo. ¿Hay algún animal, una mascota, un perro de la familia, una criatura que hayan conocido en su vida, que los haya acompañado en un momento crucial, cuando necesitaban su presencia más que palabras? Cuéntenos sobre ellos. Esta sección de comentarios es el lugar perfecto para compartir su historia. La próxima vez, nos adentraremos en una de las operaciones de engaño más audaces de la historia de la guerra moderna, una historia con ejércitos fantasma, tanques inflables y un plan tan descabellado que quienes la ejecutaron creyeron, casi hasta el último momento, que iban a morir por una mala idea. No se lo querrán perder. Gracias por ver Historia de Batalla TV. Gracias por interesarse en estas historias. Y gracias, donde quiera que estén en el mundo, por tomarse unos minutos para recordar a un perro pequeño, testarudo y extraordinario que decidió que valía la pena quedarse por los hombres que lo rodeaban. Tenía razón.